Y si la razón por la que te sigues sintiendo perdido, confundido o agotado no fuera falta de inteligencia, sino falta de la sabiduría que viene de Dios. Puedes tener información, títulos, experiencia, pero aún así tomar decisiones que te hieren a ti y a los que amas. La Biblia nos revela algo impresionante. Cristo mismo es nuestra sabiduría, y en Él están escondidos todos los tesoros que pueden ordenar tu mente, sanar tu corazón y cambiar el rumbo de tu vida. Antes de avanzar, te invito a escribir en los comentarios: Señor, sé tú mi sabiduría. Y si este contenido bendice tu vida, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para que más personas aprendan a vivir guiadas por la sabiduría de Dios. Número 1. Cuando Cristo es tu sabiduría, así cambia tu mente, tu corazón y tu destino. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, no está hablando de un concepto bonito, sino de una realidad que cambia tu vida desde dentro. Déjame decirte algo: la verdadera sabiduría no es acumular versículos, ni saber discursos, ni aparentar espiritualidad. La sabiduría verdadera tiene nombre propio, tiene rostro, tiene voz, se llama Jesús. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar respuestas allá afuera para empezar a buscar al único que es la respuesta misma, porque Él no solo te enseña el camino, Él es el camino, como lo recuerda Juan 14:6. Y cuando Cristo se convierte en tu sabiduría, tu forma de pensar, sentir y decidir empieza a alinearse con su corazón. Quizá tú has vivido momentos en los que te sientes perdido, como si te faltara claridad para elegir. Y te preguntas por qué, si sabes tantas cosas de la Biblia, sigues tomando decisiones desde el miedo o la inseguridad. Y es que una cosa es saber de Jesús, y otra muy distinta es caminar con Él. La sabiduría no es información, es relación. No es teoría, es presencia, no es presión, es descanso. La vida cambia cuando dejas de preguntarte ¿qué haré?, para empezar a preguntar: Jesús, ¿qué harías tú aquí? Ahí empieza la verdadera transformación. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría, también afirma que Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y esto es maravilloso, porque significa que la sabiduría de Dios no solo mira tu futuro, también toca tu pasado y reescribe tu historia. En Cristo eres declarado justo. Ya no cargas la etiqueta de fallé, equivoqué, no soy suficiente. Él te cubre con su gracia y te recuerda que tu valor no está atado a tus errores. ¿Sabes lo liberador que es eso? Cuando entiendes esto, ya no tomas decisiones para demostrar algo, sino desde la seguridad de que perteneces a Dios. Y Cristo no solo te justifica, también te santifica. Él es la sabiduría que te enseña a responder diferente. Donde antes reaccionabas con ira, ahora encuentras mansedumbre. Donde antes guardabas rencor, ahora brota perdón. Donde antes te movía la impulsividad, ahora te guía la paz. Esto no pasa de un día para otro, es un proceso, pero cada paso que das con Jesús va moldeando tu carácter y haciéndote más parecido a Él. Y sí, también te redime. Eso significa que Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus errores. Lo que un día te avergonzó, Él puede convertirlo en testimonio. Las ruinas que creías irreparables, Él las transforma en sabiduría que edifica a otros. Dios no solo restaura, Dios transforma. Esa es la profundidad de la redención. Cuando Cristo es tu sabiduría, tu vida empieza a ordenarse. Ya no decides guiado por lo que todo el mundo hace, ni por la presión del momento. Empiezas a preguntarte qué glorifica a Dios, qué edifica tu alma, qué construye paz en tu hogar. Tu mente cambia. Empiezas a pensar con la mente de Cristo, como dice la Escritura.
Dejas de analizar todo desde el miedo o la comparación y comienzas a interpretar tu vida desde lo que Dios dice de ti. Eso te da libertad, estabilidad y claridad. Y como la sabiduría se vive en lo cotidiano, Cristo se vuelve tu filtro. Antes de actuar te preguntas, ¿esto se parece a Jesús? Ese filtro te salva de decisiones impulsivas, de conversaciones innecesarias, de comentarios que hieren, de caminos que parecen buenos, pero te alejan de Dios. La sabiduría no es solo para decisiones grandes, es para lo que nadie ve, tu manera de trabajar, tus pensamientos secretos, tus pequeñas actitudes en casa. Ahí es donde Cristo se nota más. Pero la verdadera transformación ocurre cuando Cristo deja de ser un concepto y se vuelve tu compañía diaria. Cuando empiezas a depender de Él en lo sencillo, antes de responder un mensaje, antes de hablar con alguien, antes de tomar una decisión. Cuando dices, Señor, camina conmigo en esto, tu vida entera empieza a alinearse. Número 2. Descubre los tesoros escondidos de la sabiduría de Dios en Cristo. Cuando la Biblia dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no está exagerando. Déjame decirte algo. Dios no coloca su sabiduría en la superficie como quien deja monedas tiradas en el suelo. Él la guarda como un tesoro, no para esconderla de ti, sino para que aprendas a buscarla con un corazón que realmente desea conocerlo. Porque la sabiduría de Dios no se descubre haciendo scroll ni corriendo entre un compromiso y otro. Se descubre cuando detienes el paso, respiras profundo y dices, Señor, quiero encontrarte de verdad. Y sí, la palabra tesoros implica profundidad. Nada valioso está a simple vista. La sabiduría que transforma tu vida no está en frases rápidas ni en mensajes motivacionales. Está en Cristo y necesitas entrar en Él, como quien entra en una cueva luminosa con una antorcha en la mano. A cada paso que das, en oración, en silencio, en obediencia, una nueva gema aparece, una verdad que no habías visto, una corrección que necesitabas, una promesa que ilumina una parte oscura de tu historia. No te frustres si al inicio no ves nada. Los tesoros no se encuentran en la primera capa de tierra. Por eso Dios habla tan claro en Jeremías 29. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la llave. No es buscar por curiosidad, es buscar con entrega, con deseo, con esa mezcla de expectación y humildad que abre puertas espirituales. La sabiduría de Dios está escondida, pero no es inaccesible. Está esperando a quien decide buscar a Cristo con intención. Y hay 3 llaves que abren ese tesoro: tiempo, hambre y humildad. Tiempo porque no se puede escuchar la voz de Dios si todo en tu vida va a 100 por hora. Necesitas citas con Cristo que no canceles. Necesitas momentos donde digas, Señor, este espacio es tuyo. Hambre porque habrá días en los que no sientas nada y aún así sigas buscando. Y créeme, esa perseverancia toca el corazón de Dios más de lo que imaginas. Y humildad porque el orgulloso cree que ya entendió todo y por eso no recibe nada nuevo. El humilde sabe que siempre hay más de Cristo, más profundidad, más revelación, más transformación. Uno de los caminos más hermosos para descubrir esos tesoros es la lectura orante de la palabra. No leer rápido para cumplir, sino leer para encontrarte con Jesús. ¿Sabes qué pasa cuando lees la Biblia lentamente, detenidamente, y le dices, Señor, háblame aquí? La palabra empieza a convertirse en voz. Tomas un versículo, por ejemplo, Colosenses 2:3, lo lees varias veces, guardas silencio, repites una frase que te toca, la escribes, la meditas. De pronto, algo se enciende dentro de ti. Y eso, aunque parezca pequeño, es una gema espiritual. Es Cristo revelándote una parte de su corazón.
Es el Espíritu Santo iluminando un rincón que necesitaba claridad. Y claro, la sabiduría que Dios te revela no se queda en emoción espiritual. Un tesoro verdadero siempre produce acción. No sirve de nada decir «qué bonita palabra» si esa palabra no cambia nada en tu vida diaria. La sabiduría verdadera baja del corazón a los pies. Te lleva a pedir perdón, a cambiar una actitud, a soltar un hábito dañino, a tomar una decisión difícil pero necesaria. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Muchas veces, una sola luz recibida de Dios transforma toda una temporada de tu vida. Una pequeña obediencia abre una puerta enorme. Una decisión guiada por Cristo cambia tu ambiente, tus relaciones, tu paz interior. Y cuando recibes algo de Dios, no es para guardarlo solo para ti. Los tesoros se comparten. Lo que el Señor te revela tiene el poder de edificar a alguien más, un amigo, un familiar, un hermano en la fe. Cuando compartes sabiduría espiritual, se multiplica. Número 3. El respeto santo que cambia todo. Así empieza la sabiduría que transforma tu vida. Cuando la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, no está hablando de un miedo que paraliza, ni de un Dios que quiere verte temblando. No, para nada. Está hablando de un respeto santo, de una conciencia despierta, de esa actitud interior que reconoce quién es Dios y quién eres tú. Es ese momento en el que dices, Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú sabes más que yo. Y cuando esa reverencia nace en el corazón, algo empieza a ordenarse por dentro. Se calman las prisas, se suavizan los impulsos y entra una claridad que no viene de ti, sino de Él. Ese es el temor que atrae, no el que aleja. Este temor reverente te recuerda que tú no eres el centro del universo, que no tienes todas las respuestas y que está bien admitirlo. Porque ahí es donde Dios puede dirigir tus pasos. Cuando su presencia ocupa el centro de tu vida, las prioridades que antes te confundían empiezan a alinearse. De repente, lo que antes te parecía urgente pierde fuerza, y lo que antes ignorabas empieza a tomar su verdadero valor. Eso es sabiduría, ver la vida desde el lugar correcto, desde el lugar en el que Dios gobierna tu corazón. Y déjame decirte algo más. Proverbios nos muestra dos caminos muy claros, el del sabio y el del necio. Y la diferencia no está en la inteligencia, sino en cómo responden a la corrección. El necio no necesariamente dice, no quiero a Dios. A veces solo lo ignora, lo escucha pero hace lo que quiere. Se acostumbra a vivir apagando la voz del Espíritu. Ese es el peligro. Despreciar la sabiduría no con palabras, sino con decisiones. En cambio, el sabio no finge perfección, se deja corregir. Dice, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Esa humildad abre la puerta a la transformación, porque la persona que teme a Dios no huye de su corrección, la abraza, confiando en que todo lo que Dios señala es para su bien. El temor de Dios también se convierte en una conciencia que acompaña cada decisión. Es como una pregunta que llevas dentro. ¿Esto honra al Señor? Esa sola pregunta puede salvarte de tantos errores. Antes de contestar un mensaje enojado, antes de firmar un contrato dudoso, antes de involucrarte en una relación que sabes que no te edifica, esa pregunta aparece. Y si tu corazón está dispuesto a obedecer, el Espíritu Santo empieza a mostrarte qué camino trae paz y qué camino trae inquietud. No es una voz de condena, es una voz suave que guía, que protege, que ilumina. Y es que temer a Dios es más que emociones en un culto. Temor es obediencia, es integridad cuando nadie te ve, es decidir hacer lo correcto aunque nadie te aplauda. Es elegir la verdad en el trabajo, respetar a tu familia, cuidar tus palabras, no dejarte llevar por el enojo. El temor de Dios se nota en lo cotidiano, en esas pequeñas decisiones que construyen una vida entera. También tienes que saber que este temor reverente es una protección. Sí,
como lo estás escuchando, es una cerca de amor. Te libra de decisiones impulsivas que después pesan en el alma. A veces estás a punto de decir algo que va a herir, de hacer algo que sabes que no es correcto, y de pronto esa alarma interior se enciende. Esa incomodidad no es casualidad. Es Dios diciendo: hijo, detente, este no es el camino. Honrar a Dios no te limita, te guarda, te cuida de heridas, de relaciones que te destruyen, de atajos que parecen buenos, pero te roban la paz. Y cuando el temor de Dios empieza a gobernar tu corazón, tu testimonio cambia. Las personas lo notan, no porque andes con una Biblia bajo el brazo, sino porque tu forma de vivir habla por ti. Hablas con más sabiduría, manejas tu dinero con responsabilidad, perdonas más rápido, reaccionas con paz. Las áreas donde antes había caos empiezan a ordenarse. Hay propósito donde antes había descontrol. Eso es lo que hace el temor de Dios. Limpia tu rumbo, endereza tus pasos y te convierte en un mensaje vivo de sabiduría. Número 4. Así sabes si es sabiduría de Dios. Mira los frutos que deja en tu vida. Cuando Santiago dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia, nos está entregando un espejo poderoso. Porque seamos honestos, no toda idea que suena brillante viene de Dios. A veces una decisión parece lógica, incluso urgente, pero cuando la miras con calma, te das cuenta de que no lleva la marca del carácter de Cristo. La sabiduría divina no solo se reconoce por lo que produce en tu mente, sino por los frutos que deja a su paso. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No se trata de impresionar, se trata de reflejarlo a Él. Y este pasaje es como una lista de verificación espiritual. Antes de confiar ciegamente en una idea, en un impulso o en un plan, vale la pena preguntarte: ¿esto tiene pureza? ¿Trae paz? ¿Hace que sea más amable? ¿Me mueve a la misericordia? Es coherente con la verdad, porque muchas veces creemos que algo viene de Dios simplemente porque nos alivia el ego o porque encaja con lo que queremos. Pero cuando lo revisas a la luz de Santiago 3:17, descubres si nace del orgullo, del miedo o del espíritu. Dios nunca guía desde el desorden interior. Él siempre guía desde la paz. La primera característica que menciona Santiago es que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Eso significa que Dios siempre empieza por las intenciones, no por las apariencias. Por eso es importante preguntarte qué hay detrás de esa decisión que quieres tomar. ¿Quieres agradar a Dios? ¿O estás tratando de impresionar, controlar o demostrar algo? La pureza no es perfección, es honestidad delante de Dios. Es traer tus motivos a la luz y decir: Señor, si hay algo torcido en mí, purifícalo. Y cuando lo haces, sientes una paz interna porque ya no hay dobles intenciones escondidas. La luz del Señor trae descanso a las decisiones. La sabiduría de Dios también es pacífica, amable y benigna. Y sabes, esto se nota mucho en cómo tratas a las personas. La sabiduría humana quiere ganar discusiones. La sabiduría de Dios quiere sanar relaciones. Quiere evitar que una chispa se convierta en incendio. Por eso, la sabiduría divina te enseña a contestar sin herir, a corregir sin aplastar, a decir la verdad sin perder la ternura. Ser amable no significa ser débil. De hecho, a veces la amabilidad es la mayor muestra de fortaleza espiritual. La sabiduría de lo alto también es benigna, siempre dispuesta a hacer el bien, a servir, a levantar al que está caído, a pensar en el prójimo antes que en uno mismo. Ese tipo de decisiones no nacen del ego, nacen del espíritu. Santiago agrega que la sabiduría celestial está llena de misericordia y de buenos frutos. Y qué hermoso es eso, porque nos recuerda que Dios no nos llama a juzgar de manera severa, sino a comprender. El sabio no se apresura a condenar, busca el contexto, pregunta, escucha, y cuando una persona vive así,
Los frutos son visibles. Se nota en la paz de su hogar, en la forma en que maneja los conflictos, en la manera en que administra el dinero, en la generosidad que brota de su corazón. La coherencia también es un fruto. Actuar igual en público y en privado, sin máscaras, sin apariencias. Eso es sabiduría, vivir una vida íntegra delante de Dios y de las personas. Por eso es tan necesario hacer pausas espirituales, revisar el corazón no para castigarte, sino para crecer. Tomar Santiago 3:17 y usarlo como un examen del alma una vez a la semana puede cambiar tu caminar con Dios. Puedes escoger un día, tal vez el domingo, y preguntarte con sinceridad: ¿fui puro en mis motivos? ¿Promoví paz o conflicto? ¿Cómo traté a mi familia? ¿Mostré misericordia? ¿Fui coherente con mi fe? Y donde veas fruto, dale gracias a Dios. Donde veas falta, no te condenes, pídele transformación. La sabiduría de lo alto no llega de golpe, pero crece en quienes la buscan. Número 5. Deja que la sabiduría de Dios sane tu carácter y tus relaciones. Cuando lees lo que Santiago escribe sobre la sabiduría de lo alto y luego lo comparas con el ambiente que se genera donde hay celos, contención y orgullo, te das cuenta de que son dos mundos completamente distintos. Donde no hay sabiduría divina, el clima se vuelve pesado. Cualquier cosa se convierte en discusión, todo se interpreta mal, la gente compite, se hiere, se compara. Y sabes que eso es cierto porque lo hemos vivido. Hay ambientes donde apenas entras y sientes la tensión en el aire. Eso, dice la Escritura, es señal de que se está actuando desde una sabiduría humana, impulsiva, terrenal. Pero cuando la sabiduría de Dios entra en la escena, es como abrir una ventana después de estar mucho tiempo en un cuarto cerrado. El aire cambia, se siente más liviano, más limpio, más sano. Es una atmósfera completamente distinta, y esa diferencia comienza en el corazón. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, dice Santiago. Eso quiere decir que antes de transformar lo externo, Dios empieza limpiando las intenciones, porque muchas veces reaccionamos desde heridas que no hemos tratado, desde orgullo que no queremos admitir, desde celos que escondemos con palabras bonitas. Por eso es tan importante hacerse esta pregunta antes de hablar o actuar. ¿Desde dónde estoy reaccionando? No desde qué digo, sino desde qué lugar interior lo digo. La pureza no trata de ser perfecto, sino de ser honesto delante de Dios. Es decirle: Señor, yo sé que hay en mí orgullo, envidia, dolor. Purifícalo antes de que salga en mis palabras. Cuando el corazón está en ese proceso de purificación, se nota en la manera en que respondes. La sabiduría de Dios es pacífica, amable y benigna. No quiere decir que nunca digas la verdad o nunca corrijas. Quiere decir que lo haces desde otro espíritu. La sabiduría pacífica no busca ganar peleas, busca restaurar vínculos. Sabe cuándo guardar silencio, cuándo ceder, cuándo pedir perdón y cuándo hablar con claridad. La amabilidad no es debilidad, es fuerza controlada, es la capacidad de corregir sin destruir, de poner límites sin humillar, de decir lo que es necesario sin herir innecesariamente. Y la benignidad es esa disposición a hacer el bien incluso cuando el otro no lo merece. Es el tipo de actitud que desarma corazones, que abre puertas, que permite que Dios obre. La sabiduría de arriba también está llena de misericordia y de buenos frutos. Y esta parte es crucial, porque nos recuerda que la sabiduría no es teoría, es evidencia. Se nota, se ve, se siente, se expresa en gestos concretos, se expresa cuando eliges no responder con dureza, cuando decides no vengarte, cuando eliges comprender antes de atacar. La misericordia nace cuando recuerdas cuánta misericordia Dios ha tenido contigo, cómo te ha levantado una y otra vez, cómo te ha perdonado incluso cuando tú sabías que estabas equivocado.
Y cuando vives desde esa memoria del amor de Dios, empiezas a tratar a otros con la suavidad que Él te mostró a ti. Los buenos frutos también se ven en casa, en discusiones que antes terminaban mal, pero ahora se resuelven más rápido, en palabras hirientes que ya no salen, en gestos de servicio que brotan espontáneamente, en un ambiente más calmado, más tierno, más respetuoso, no perfecto, pero en proceso, y ahí es donde la coherencia entra en juego. Santiago dice que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía. Es decir, lo que se ve en público coincide con lo que se vive en privado. No hay dos versiones de ti, una para la iglesia y otra para tu familia. Eres la misma persona en todos los ambientes porque la sabiduría que te guía viene de Dios, no de la apariencia. Y cuando permites que esa sabiduría entre, la atmósfera cambia, tu carácter sana, tus relaciones mejoran. Empiezas a tratar a los demás como Dios te ha tratado a ti, con verdad, con paz, con amabilidad, con misericordia. Y eso, mi amigo, mi amiga, transforma vidas. Número 6. Feliz el que encuentra la sabiduría de Dios, la dicha que el mundo no puede dar. Cuando la Biblia dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, está hablando de una felicidad distinta a la que el mundo ofrece. No es una alegría que depende de un buen día, de un logro, de una compra o de que todo salga como tú quieres. Es algo más profundo, más estable, más real. Es una dicha que nace de caminar en la dirección correcta, de ver la vida como Dios la ve, de vivir guiado por esa luz interior que solo la sabiduría divina puede encender. Y fíjate que el versículo no dice, bienaventurado el que tiene suerte, ni bienaventurado el que nunca sufre, sino el que halla. Eso significa que esta felicidad se encuentra, se busca, se persigue, se cultiva. No es una emoción pasajera, es el resultado de un encuentro con Dios y con su forma de pensar. Y cuando hablo de encontrar la sabiduría, no me refiero a acumular información. No se trata de saber mucho, sino de entender la vida desde los ojos de Dios. La inteligencia espiritual no es saber responder versículos de memoria, es saber aplicar lo que aprendes a tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades. Es ese entendimiento que te evita caer en trampas, que te ayuda a reconocer caminos falsos, que te sostiene cuando no entiendes lo que está pasando. Esa sabiduría te da una alegría que no se mueve con el viento, porque está anclada en Dios mismo. Proverbios dice que la ganancia de la sabiduría supera al oro, a la plata y a cualquier cosa que puedas desear. Y es cierto, ¿cuánta gente tiene dinero, éxito, logros, pero vive sin paz? ¿Cuántos alcanzan metas y reconocimientos, pero por dentro se sienten vacíos, inquietos, perdidos? El mundo te enseña a medir tu vida por resultados visibles, pero la sabiduría de Dios te enseña a medirla por lo invisible, por tu carácter, tu paz interior, tu dirección espiritual. Y eso no te lo puede quitar una crisis, un despido, una pérdida o una traición. Las riquezas terrenales suben y bajan, pero la sabiduría que Dios forma en ti permanece. Esa es la riqueza que realmente vale. Y esa sabiduría toca cada área de tu vida. No se queda en lo espiritual. Se mete en tus decisiones, en tus relaciones, en tus prioridades. Te enseña a preguntarte, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? Te ayuda a elegir amistades sanas, a poner límites donde antes te dejabas usar, a valorar a las personas correctas, a soltar vínculos que te destruyen. También ordena tu tiempo. Hace que pongas a Dios primero, no como un extra cuando te sobra energía, sino como el centro desde el que organizas todo lo demás. Cuando empiezas a vivir guiado por la sabiduría de Dios, descubres que tu vida deja de sentirse caótica. Empieza a tener un ritmo nuevo, más pausado, más seguro, más lleno de propósito. Y sabes que es hermoso. Muchas veces la sabiduría más profunda se encuentra en medio de las pruebas. No en la comodidad, sino en el dolor.
Dios usa los momentos difíciles como un aula donde te enseña lecciones que no habrías aprendido de otra manera. Cuando algo te duele, cuando algo te falta, cuando algo se complica, ahí es donde la sabiduría de Dios empieza a hablar más fuerte. En vez de preguntarte solamente, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Esa pregunta abre puertas. Te permite ver la situación desde el cielo y no solo desde la tierra. Y muchas veces lo que hoy te rompe, mañana se vuelve consejo, testimonio, guía para otros que pasarán por lo mismo. Por eso, buscar la sabiduría de Dios es buscar una felicidad que el mundo no entiende. Es reconocer, Señor, he buscado plenitud en cosas que no llenan, ahora quiero encontrarla en ti. Y eso empieza con pasos muy concretos. Separar momentos del día para meditar en la palabra, aunque sean pocos minutos. Pedirle al Señor que abra tu entendimiento. Hacer pequeños compromisos espirituales que te acerquen a Él. Y tener paciencia, porque la sabiduría es como un árbol plantado junto al río. No crece de golpe, pero cuando empieza a dar fruto, nadie lo puede detener. Número 7. Lo que vale más que el oro, cuando la sabiduría de Dios cambia tu manera de vivir. Cuando la Biblia dice que es mejor adquirir sabiduría que oro, y más valioso obtener inteligencia que plata, está sacudiendo nuestras prioridades de una manera directa y amorosa. Porque seamos sinceros, muchas veces medimos la vida en términos de tener, lograr, guardar, acumular. Creemos que si obtenemos un poco más, si aseguramos ciertas cosas, si alcanzamos ciertos números, entonces tendremos paz. Pero Proverbios rompe esa ilusión diciendo, eso no es lo más valioso es la sabiduría que viene de Dios. Y lo hermoso es cómo la Biblia usa un lenguaje económico, ganancia, tesoros, inversión, como si quisiera decirnos, mira, esto sí vale la pena, esto sí es ganancia real. Dios habla en nuestro idioma para que entendamos que la sabiduría no es un lujo espiritual, sino una riqueza indispensable. Porque hay algo que tenemos que reconocer. El dinero puede ayudarte en muchas cosas, pero no puede darte dirección, ni carácter, ni paz. Y cuando el dinero llega sin sabiduría, casi siempre termina generando dolor. Quizá has visto esto de cerca. Gente que prospera económicamente, pero pierde su familia. Personas que logran éxitos enormes, pero terminan vacías. Negocios que crecen, pero relaciones que se rompen. Cuentas bancarias llenas, pero corazones heridos. La falta de sabiduría puede destruir lo que el dinero construyó. En cambio, cuando la sabiduría de Dios es el fundamento, incluso en temporadas de escasez puedes vivir con paz, claridad y propósito. La sabiduría entonces es una inversión eterna. Todo lo que haces para cultivarla, orar, meditar en la palabra, buscar la dirección de Dios, aprender de tus errores, dejar que el Espíritu Santo te moldee, nunca se pierde, nunca vuelve vacío. Cada minuto invertido en Dios rinde fruto. Quizá no lo ves inmediatamente, pero esa inversión comienza a aparecer en decisiones que evitan pérdidas, en relaciones que sanan, en caminos que se aclaran. La sabiduría te salva de endeudarte por impulsos, de entrar en relaciones que te dañan, de negocios que se ven brillantes pero están corrompidos. Y más aún, la sabiduría se convierte en ese tesoro interior que te acompaña toda la vida. Puedes perder trabajo, dinero o posición, pero lo que Dios depositó en tu mente y en tu corazón, nadie te lo puede quitar. Con sabiduría puedes reconstruir. Sin sabiduría, incluso lo que tienes se desmorona. Por eso Dios nos invita a revisar la forma en que medimos la ganancia. ¿Qué consideras verdaderamente valioso? ¿Qué te quita el sueño, la falta de dinero o la falta de dirección de Dios? A veces nos preocupamos tanto por lo material que descuidamos aquello que sostiene la vida.
Puedes progresar económicamente y aún así estar alejándote de Dios. Puedes tener éxito sin sabiduría y terminar vacío. O puedes avanzar poco a poco, pero guiado por Dios, y tener una vida sólida, llena de paz, con decisiones firmes y relaciones sanas. La sabiduría también te enseña a decir no. No a negocios dudosos, no a proyectos que comprometen tus valores, no a oportunidades que parecen buenas, pero te alejan de Cristo. A veces decir no es la verdadera ganancia. Jesús también habló de esto. Él dijo: no se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando valoras la sabiduría de Dios, tu corazón se alinea con lo eterno. Empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que antes te preocupaba pierde fuerza. Lo que antes te seducía ya no te atrae tanto. Vives menos atado a lo material y más conectado con lo eterno. Te vuelves libre del miedo exagerado a perder porque sabes que tu riqueza principal está en Dios, no en tus cuentas, tus logros o tus posesiones. Número 8. Cuando no entiendes nada, esta es la sabiduría que Dios te invita a vivir. Cuando uno entra al libro de Job, se da cuenta de que no es una historia para leer a la ligera. Job no recibe explicaciones claras, no obtiene un mapa que le muestre por qué le pasó lo que le pasó. Dios no le revela cada detalle, pero sí le da algo mucho más profundo. Una definición de sabiduría que puede sostenerlo incluso en medio del dolor. Y quizá tú estás allí también, en un momento donde nada encaja, donde las pérdidas, la espera, la enfermedad o la injusticia parecen romper toda lógica. Hay etapas en la vida donde uno mira al cielo y dice: Señor, no entiendo. Y aún así, Dios te dice lo mismo que le dijo a Job. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Cuando no entiendes, sigues temiendo a Dios. Cuando te duele, sigues apartándote del mal. Esa es la sabiduría que sostiene el alma en lo incomprensible. Porque en tiempos de prueba, el corazón puede volverse duro. Y es aquí donde entra el verdadero temor de Dios. No como miedo paralizante, sino como esa reverencia que dice: Señor, aún sin respuestas, sigo honrándote. Es muy fácil que el sufrimiento te vuelva cínico, que pienses: ¿para qué seguir haciendo lo bueno si igual me va mal? Pero el temor del Señor te llama a no dejar que el dolor se convierta en una excusa para alejarte de Él. Job podría haberse resentido, podría haber dicho: no vale la pena seguir siendo fiel. Pero él eligió otra cosa, siguió reconociendo la grandeza de Dios aún en medio de la tormenta. Eso es sabiduría, no porque lo entendiera todo, sino porque sabía en quién estaba confiando. Y luego viene la segunda parte del versículo. Apartarse del mal es la inteligencia. Mira qué sencillo y qué profundo. La Biblia no dice que inteligencia es acumular teorías o resolver misterios. Dice que inteligencia es apartarte del mal. Y eso es especialmente difícil cuando sufres. Porque cuando uno está herido, las tentaciones parecen más justificadas. Caer en un vicio para calmar la mente, mentir porque estás bajo presión, vengarte porque te hicieron daño, tomar decisiones impulsivas porque ya estás cansado. Pero no, esa no es la salida. La verdadera inteligencia espiritual aparece cuando decides ser íntegro aunque nadie lo aplauda, cuando eliges la rectitud aunque parezca más fácil ceder. Es mirar más allá del momento, entender que apartarte del mal hoy protege tu alma mañana. Y aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Esa es una de las partes más hermosas de esta sabiduría, que aunque el mundo no la entienda, el cielo la reconoce. La gente quizá piense que eres débil porque no devuelves el golpe, que eres tonto porque perdonas, que eres ingenuo porque no te vengas. Pero Dios dice: esa es la verdadera sabiduría. Lo que aquí parece perder, en el cielo es visto como victoria.
y aunque no siempre habrá un final como el de Job, porque cada historia es distinta, sí tenemos la certeza de que Dios honra la fidelidad, la obediencia y el temor de quienes se mantienen firmes, aun cuando no entienden lo que está pasando. Por eso esta sabiduría no se vive desde la apariencia, sino desde la sinceridad, y empieza con una oración honesta, sin religiosidad. Señor, el dolor me confunde y a veces me tienta a hacer lo incorrecto. Dame fuerza para apartarme del mal. Enséñame a temerte aun cuando no entiendo tus caminos. Esa oración tiene peso porque nace de un corazón que reconoce su fragilidad. Y es allí donde Dios derrama su gracia, su consuelo y su fortaleza. Cada prueba puede convertirse en un escenario donde tu integridad se fortalece, donde tu reverencia por Dios se profundiza, donde tu fe se purifica. Número 9. La sabiduría de entender tu camino. Deja de vivir en autoengaño. Hay momentos en la vida en los que uno simplemente sigue, como si caminara sin pensar, avanzando por costumbre, reaccionando por impulso, viviendo en automático. Y Proverbios nos detiene en seco para decirnos, la sabiduría del prudente está en entender su camino. Es como si Dios mismo te dijera, detente un segundo, mira hacia dónde estás yendo, porque la vida no se mide por lo que haces hoy únicamente, sino por el rumbo que esas decisiones van marcando. Y sabes, muchas veces no es que uno quiera perderse, sino que nunca se detuvo a preguntarse, ¿a dónde me está llevando este camino? Analizar tu vida delante de Dios no es introspección vacía, es traer tu corazón a la luz del Espíritu, abrir tus pasos ante Él y dejar que te muestre lo que tú no ves. Y eso requiere valor, porque la sabiduría no se esconde de la verdad, la enfrenta con humildad. Pero la otra cara del versículo es igual de fuerte. La insensatez de los necios es engaño. Aquí la Biblia no habla de ignorancia, habla de autoengaño. Personas que no solo se equivocan, sino que se convencen a sí mismas de que todo está bien. ¿Te ha pasado? Excusas que suenan bonitas, explicaciones que alivian el ego, frases como yo controlo, esto no es para tanto, todos lo hacen, que en realidad solo esconden el miedo a enfrentar la verdad. Eso es lo que hace el necio, justificar, minimizar, aplazar, es construir una vida sobre argumentos que no resisten un examen honesto delante de Dios. El enemigo sabe que mientras sigas autoengañándote, seguirás atado a las mismas decisiones que te dañan. Por eso te mantiene entretenido, distraído, afanado. Cualquier cosa con tal de que no mires tu camino en serio. La sabiduría, en cambio, te invita a una práctica espiritual poderosa, examinar tu camino, y este examen no es para condenarte, sino para liberarte. Es tomarte un tiempo en silencio, cerrar un poco el ruido de afuera y preguntarte con honestidad, ¿estoy más cerca de Dios que antes? ¿Por qué reacciono así últimamente? ¿Qué patrones se repiten en mis decisiones? ¿A qué estoy diciendo que sí cuando debería decir que no? Son preguntas que duelen, sí, pero sanan. Porque cuando traes tus pasos a la luz del Señor, Él no te aplasta, Él te guía. Por eso la oración más valiente que puedes hacer es, Señor, muéstrame lo que yo no veo. Si hay un camino de engaño en mí, sácalo a la luz. Dios nunca revelará algo para destruirte, sino para levantarte. Y cuando descubres que tu rumbo no está bien, la sabiduría te enseña cuál es el siguiente paso. Volver a Jehová. No quedarte en culpa, no quedarte lamentándote por lo que debiste hacer y no hiciste. No, volver. Humillarte delante de Él, reconocer los caminos equivocados, pedir perdón y pedir dirección. Ahí es donde empieza la transformación. No en sentir culpa, sino en tomar decisiones concretas, cortar un hábito que te está destruyendo, dejar una relación que te aleja de Dios, ajustar prioridades, renunciar a una forma de pensar que te hace daño. Es volver a caminar en la dirección correcta, no por fuerza propia, sino guiado por el Espíritu Santo.
Porque vivir sabiamente no es vivir perfecto, es vivir despierto, es reconocer lo fácil que es engañarse a uno mismo y por eso mantenerse cerca de Dios, de su palabra y de personas maduras que puedan ayudarte a ver lo que tú no ves. A veces necesitamos que alguien con amor y firmeza nos diga, ese camino no te llevará donde crees. Abrir la puerta al consejo sabio es una muestra de humildad, pero también de inteligencia espiritual. Y cuando empiezas a caminar en verdad, algo hermoso ocurre, tu alma encuentra paz. Ya no tienes que estar escondiendo nada, ya no tienes que vivir justificando decisiones que sabes que no están bien. Empiezas a caminar ligero, libre, alineado a Dios. Número 10. Pídele a Dios un corazón que sepa escuchar y discernir. Cuando lees la oración de Salomón en Primera de Reyes 3:9, casi puedes sentir su corazón temblando delante de Dios. Él era joven, tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombros y aún así, en vez de pedir éxito, poder, riquezas o victorias, pidió algo que revela su verdadera grandeza. Pidió un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Y fíjate que no pidió solamente sabiduría como un concepto abstracto, pidió un corazón que pudiera escuchar, comprender y juzgar con rectitud. Esa oración nace de alguien que reconoce sus límites, de alguien que se atreve a decir, Señor, yo no puedo con esto sin ti. Y esa es la clase de oración que agrada a Dios. Dios no se conmueve por peticiones llenas de ambición, sino por aquellas que nacen de un corazón que quiere obedecerle. Por eso el texto dice que al Señor le agradó esa petición. Él vio humildad, dependencia, sinceridad. Y eso abrió la puerta para que Dios derramara una sabiduría que hasta hoy sigue siendo recordada en la historia. Porque un corazón entendido no es simplemente alguien inteligente, sino alguien que sabe escuchar antes de hablar. Y no hablo solo de escuchar ideas. Hablo de escuchar a Dios. Escuchar su dirección en oración. Escuchar su consejo en la palabra. Escuchar incluso a las personas que Él pone en tu camino. Sabiduría no es correr a decidir, es saber detenerse, es hacer espacio para que el Espíritu Santo interrumpa tus impulsos y te haga preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? La persona que actúa sin escuchar, sin orar, sin considerar, termina metiéndose en decisiones que luego duelen. El corazón entendido, en cambio, se vuelve sensible a los motivos, a las intenciones, a lo que hay detrás de cada opción. Y eso te libra de muchos errores que podrían haberse evitado simplemente escuchando un poco más. Y claro, hablar de discernir entre el bien y el mal hoy parece algo sencillo, pero en la práctica no lo es. Vivimos en un mundo donde lo malo se disfraza de bueno, donde lo popular muchas veces contradice lo que Dios dice, donde las opiniones son tantas que uno puede terminar más confundido que antes. Por eso necesitas discernimiento espiritual, no un filtro humano, sino uno que venga de Dios. Discernimiento es mirar una decisión y preguntarte con honestidad, ¿esto honra a Dios o alimenta mi ego? Es ver más allá de lo que se siente bien y preguntarte qué es lo correcto. Es aplicar la palabra no solo en lo espiritual, sino en tus relaciones, en tus negocios, en tus amistades, en tus hábitos, en cómo administras tu tiempo y tus recursos. La sabiduría no se queda en teoría, se mete en todo. Y así como Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, tú necesitas sabiduría para gobernar tu propia vida. Sí, tu vida es un pequeño reino. Tienes que administrar tu tiempo, tus emociones, tus decisiones, tus prioridades, tus relaciones. Y te soy honesto, sin sabiduría, cualquier vida termina en desorden. Te gobiernan los impulsos, los caprichos, las heridas, los miedos. Pero cuando pides sabiduría, algo cambia dentro de ti. Empiezas a decidir desde un lugar más profundo, más firme, más conectado con Dios.
Empiezas a ver lo que antes no veías. Empiezas a decir no a cosas que antes te atrapaban y sí a cosas que te acercan más al Señor. Por eso esta sección termina en una invitación clara: orar como Salomón, no con una oración superficial, sino desde el alma. Decirle a Dios: Señor, dame un corazón entendido, porque la sabiduría no es algo que inventas ni que fabricas, viene de Dios. Proverbios 2:6 lo dice con claridad: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No necesitas ser el más experto, ni el más fuerte, ni el más preparado. Solo necesitas reconocer tu dependencia, reconocer que no ves todo, que no sabes todo, que tu corazón a veces se confunde, pero quieres honrar a Dios. Número 11. Deja que la palabra de Dios ilumine cada paso de tu camino. La vida, así como la describe el salmista, es un camino que a veces se vuelve oscuro. Y tú lo sabes bien, hay temporadas donde no ves con claridad, donde cada decisión parece un riesgo y donde el corazón se siente sin dirección. Pero justo ahí aparece una verdad poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que la palabra es un faro gigante que te muestra el final del camino. Dice que es lámpara a tus pies, suficiente luz para avanzar un paso a la vez. Y eso ya cambia completamente la manera de caminar, porque cuando estás en oscuridad no necesitas ver el año completo, solo necesitas ver el siguiente paso. Dios te guía con esa delicadeza, paso a paso, día a día, verso a verso. La oscuridad no siempre es maldad. Muchas veces es confusión, cansancio, decisiones que pesan, emociones que nublan todo. Y así como alguien que camina de noche puede tropezar con una piedra o desviarse sin darse cuenta, así también el alma, cuando no está iluminada por la palabra, puede cometer errores que duelen. Por eso el salmista no habla de la escritura como un accesorio bonito, sino como una necesidad vital. La luz de Dios es personal, íntima, cercana. No ilumina desde lejos como un estadio, ilumina a tus pies. Y eso significa que la guía de Dios siempre será suficiente para el momento presente, aunque no entiendas todavía todo lo que viene después. Y cuando esa palabra entra, algo empieza a pasar por dentro. Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, cuando te expones de verdad a la palabra, no solo cuando la escuchas de fondo, sino cuando la dejas entrar. Esa luz no solo guía tu camino, sino que ilumina tu mente y tu corazón. De pronto empiezas a ver cosas que antes no veías, intenciones, patrones, actitudes. La palabra desenmascara autoengaños, te muestra dónde estabas tomando decisiones desde el temor, desde la herida, desde el orgullo. Y también te muestra dónde está la paz, dónde está la verdad, dónde está la voluntad de Dios. Pero claro, no basta con que la luz esté encendida. Hay que caminar conforme a lo que esa luz revela. La sabiduría no está solo en escuchar, está en obedecer, en tomar esa verdad y aplicarla en tus pasos reales, en cómo hablas, en cómo tratas a la gente, en cómo administras tu dinero, en cómo manejas tus emociones. A veces obedecer es incómodo, porque la luz revela cosas que preferirías no ver. Pero ignorar la luz es como cubrir la lámpara y luego quejarse de que el camino está oscuro. Dios te muestra un paso. Tómalo. No necesitas perfección, necesitas constancia. Pequeños pasos de obediencia, repetidos cada día, se convierten en una vida transformada. Y hay algo más. La palabra no solo ilumina decisiones externas, también ilumina tormentas internas. Cuando las emociones te nublan, cuando el corazón está apretado, cuando la ansiedad o la tristeza te hacen ver todo torcido, la palabra vuelve a traer enfoque. Por eso es tan peligroso decidir solo desde lo que sientes. Las emociones cambian, pero la palabra permanece.
En esos momentos donde parece que no ves salida, un versículo puede convertirse en un faro. A veces necesitas dejar de buscar opiniones humanas y empezar a buscar un texto bíblico que hable directamente a tu situación. Memorizar un versículo, declararlo, repetirlo, es como encender luces de emergencia en medio de un apagón espiritual. Y entonces llegamos a una verdad clave. La palabra no debe ser solo un recurso cuando estás en crisis, sino una guía diaria. Es fácil abrir la Biblia cuando algo duele, pero la verdadera sabiduría crece cuando haces de ella un hábito. Incluso 5 minutos al despertar, una lectura pequeña antes de dormir, un audio bíblico mientras caminas. Todo eso va alimentando tu espíritu sin que te des cuenta. Porque lo que escuchas todos los días termina moldeando en qué crees, cómo piensas y cómo respondes a la vida. Número 12. La sabiduría de rendirte a Jesús. Aquí encuentras el descanso que tu alma busca. Quizás hoy tú eres uno de esos cansados y cargados de los que Jesús habla. Tal vez has estado tratando de ser fuerte por demasiado tiempo, guardándote todo, sosteniéndolo todo, intentando cumplir las expectativas de todos. Y por fuera pareces bien, pero por dentro estás agotado. Ese cansancio del que habla Jesús no es solamente físico, es ese cansancio mental que no te deja descansar ni cuando duermes, ese cansancio emocional que pesa en el pecho, ese cansancio espiritual que te hace sentir que caminas sin dirección. Y Jesús lo sabe. Por eso no dice, vayan a la religión, vayan a las reglas, vayan a ustedes mismos. Él dice, venid a mí. Es un llamado íntimo, directo, personal. Es como si dijera, yo te veo, yo conozco lo que llevas, yo sé cuánto te duele. Ven, descansa en mí. Y cuando te acercas a Él, descubres algo hermoso. El descanso que Jesús ofrece no es simplemente tomarte un día libre o dormir más. Ese descanso es para el alma. Es un descanso profundo que llega a esos lugares donde ni tú mismo puedes entrar. Porque descanso no es huir, descanso es soltar. Es poner las cargas que te están rompiendo en las manos correctas. Y a veces te sorprenderás de cuánto cambia todo cuando decides dejar de cargar lo que nunca te correspondía llevar. El corazón que vivía acelerado, inquieto, en alerta, empieza a encontrar calma cuando reconoce, no tengo que pelear solo, Jesús está conmigo. Y fíjate, la vida no se detiene. Los problemas no desaparecen como por arte de magia. Pero ahora llevas todo de la mano de alguien más fuerte, más sabio, más tierno. Jesús habla de un yugo, y quizá esa imagen parece extraña, pero tiene una verdad profunda. En un yugo siempre van dos, y Jesús te invita a llevar el suyo, que es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque Él lleva la mayor parte del peso. Eso significa que no estás caminando solo, que no estás tratando de resolver la vida sin ayuda. Y mientras caminas con Él, empiezas a aprender a vivir a su ritmo. Aprendes mansedumbre, aprendes humildad, aprendes a soltar el yugo del perfeccionismo, del control, de la autoexigencia que te asfixia. Él te muestra que la vida no se trata de demostrar, sino de confiar. No se trata de correr más rápido que todos, sino de caminar alineado al corazón de Dios. Cuando aprendes de Jesús, te das cuenta de que no necesitas ganar todas las batallas, solo necesitas permanecer cerca de Él. Y aquí aparece una verdad que cuesta aceptar pero transforma. Rendirse a Jesús no es derrota, es sabiduría. Rendirse es decir, Señor, ya entendí que no puedo con todo, no soy infinito, necesito tu guía. Y créeme, ahí comienza el verdadero descanso. Porque rendirse no es abandonar, es dejar de pelear solo, es dejar de empujar puertas que Dios no abrió, es dejar de cargar culpas, miedos, heridas, preocupaciones que Jesús te está pidiendo que pongas en sus manos. Él mismo lo dijo a través de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice una parte o solo la ansiedad pequeña. Dice todo eso que hoy te pesa, entrégaselo.
Jesús no quiere verte sobreviviendo, quiere verte descansando en su amor. Y aquí es donde la oración se convierte en el puente entre tu cansancio y su descanso. Porque no entras a este descanso por teoría, sino por relación. Necesitas hablar con Jesús como quien respira profundo después de un día largo. Dile lo que te duele, lo que te pesa, lo que te da miedo. Ponle nombre a tus cargas. Entrégale tu familia, tu mente, tus emociones, tus decisiones. Y después pídele algo especial. Señor, enséñame tu mansedumbre, tu humildad. Enséñame a vivir sin tanto peso, sin tanta presión. Jesús quiere moldear tu carácter, quiere darte un corazón más liviano, más confiado, más firme. Él quiere que entiendas que el descanso no es un lujo espiritual, es una promesa para ti, para hoy, para este mismo momento. Número 13. No camines solo. La sabiduría se fortalece cuando aceptas buen consejo. Hay caminos en la vida que parecen claros al inicio, pero cuando los recorres solo, sin dirección, sin una voz sabia que te acompañe, terminas dándote cuenta de que estabas avanzando a ciegas. Y sabes, la Biblia lo dice con una sinceridad que golpea. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Cuántas caídas se pudieron evitar? ¿Cuántas heridas del corazón, decisiones equivocadas, relaciones que se rompieron, oportunidades que se perdieron? Todo porque alguien decidió caminar solo. A veces pensamos que la autosuficiencia es fortaleza, que no consultar a nadie es señal de madurez. Pero la verdad es que eso es orgullo disfrazado. Ese yo puedo solo es uno de los engaños más comunes que nos alejan de la sabiduría. No pedir ayuda no te hace fuerte, te hace vulnerable a errores que nunca tuviste que cometer. Fíjate que Dios, en su amor, nos deja una clave preciosa. En la multitud de consejeros hay seguridad. No dice en cualquier consejo, sino en consejeros sabios, personas que caminan con Dios, que conocen su palabra y que realmente desean tu bien. Porque sí, hay consejos que confunden, pero también hay voces espirituales que Dios mismo usa para darte claridad, para abrirte los ojos, para señalarte peligros que tú no estás viendo. Cuando escuchas a varias personas que aman al Señor y coinciden en una dirección, muchas veces es la manera en la que Dios está confirmando su voluntad. A veces tú ves una parte del paisaje, pero ellos ven el panorama completo. Y esa combinación de perspectivas puede salvarte de decisiones precipitadas o caminos equivocados. Claro, para recibir ese consejo necesitas algo que cuesta: humildad. Humildad para decir, no sé, no entiendo, necesito ayuda. Humildad para abrir el corazón sin máscaras, sin tratar de quedar bien. Porque el consejo solo funciona cuando eres honesto. Si solo cuentas la mitad de la historia, recibirás la mitad de la guía. Y la sabiduría no crece bajo medias verdades. Hay personas que se acercan a pedir consejo esperando que el otro confirme lo que ya quieren escuchar. Pero el consejo sabio muchas veces confronta. No siempre te dirá lo que deseas oír, sino lo que necesitas oír. Y eso también es amor de parte de Dios, corregirte antes de que te rompas aún más. Por eso es tan importante la comunidad. Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirla en aislamiento emocional. Él nos puso en una iglesia, en relaciones, en amistades que edifican, para que podamos caminar acompañados. Y no se trata solo de recibir, sino también de dar. Tal vez tú no lo notas, pero hay sabiduría en ti que puede iluminar la vida de alguien más. Tus experiencias, tus luchas, las cosas que Dios ya te enseñó, pueden evitar que otra persona tropiece en la misma piedra. Rodearte de amistades que te acercan a Dios es una de las decisiones más sabias que podrás tomar. Amigos que no te aplauden errores, sino que te direccionan con amor hacia lo correcto. Personas que oran contigo, que te levantan cuando caes, que te hablan verdad cuando el corazón se nubla.
¿Y sabes algo más? Esto no ocurre por casualidad. Las relaciones sabias y piadosas son un regalo que también se pide en oración. Señor, rodéame de personas que amen tu verdad. Dame mentores, dame amigos que me guíen y dame también la humildad para escuchar. Porque no todos deben saber todo, pero sí necesitas al menos unas pocas personas a quienes abrirles el corazón completamente. Personas confiables, maduras, espirituales, que te ayuden a ver lo que tú no estás viendo. Dios usa voces humanas para traer dirección divina. No las ignores, no desprecies la guía que Él quiere darte por medio de quienes pone en tu vida.